Hola, bienvenidos todos a Cuadernos en Blanco, esta programación que tenemos para todos aquellos que os guste la creatividad, la espiritualidad y todo lo moderno y relacionado con el cambio de conciencia. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Francisco Torralba. Él nace en Barcelona y ya desde muy joven siente la llamada del arte, algo que estoy seguro que hoy os va a apasionar. Y se dedica a recorrer el mundo entero, Estados Unidos, Miami, Nueva York, haciendo exposiciones también en Japón y por toda Europa, asesorando artistas, recomendando artistas, guiando artistas en su trayectoria artística y también a gente que le gusta crecer a través del arte. Bienvenido, Paco. Buenas tardes, Pera. Es un placer de estar aquí contigo. Además, en este entorno tan maravilloso, de ser muy cerquita de la playa, en el Mediterráneo, lo cual nos va a ayudar también pues, en esta tertulia que tenemos. En esta tertulia, vamos a llamarle así, yo creo que es una forma muy interesante, ¿no? Francisco, cuéntanos cómo nace tu proyecto artístico. Bien, el proyecto artístico, como tú bien has dicho antes, yo pues siento la llamada del arte desde hace muchísimo tiempo, pero se materializa, digamos, abriendo una galería ya hace bastantes años, en el año 1989. Abrí pues una galería de arte en la ciudad de Tarrasa, ahora mismo estamos en Barcelona, unos 30 kilómetros de aquí. Durante todo este tiempo pues he tenido la oportunidad y bueno, la gran fortuna de traer pues artistas de muchísimas partes del mundo. Luego hubo otra época que decidí no estar tanto dentro de lo que es una ciudad, me veía ahí como un poco ya muy cerrado, decidí mover campo, ir hacia el mundo, con lo cual pues yo como resultado también en un momento de esta historia, abrir una galería en Miami. Vimos que no solamente tenerla por aquí por Barcelona, sino que era bueno probar un nuevo proyecto también por allá. Hicimos muchas exposiciones en Los Ángeles, en Miami, Nueva York, en Europa también, París, Luxemburgo, Bruselas también bastante. Y mucho tiempo también en Japón. Durante 8 años seguidos estuvimos organizando exposiciones en Japón, básicamente en Tokio y también algunos lugares del norte de Japón. Por ejemplo, me viene a la mente un lugar donde estuve 2 años por allá, Aizu Wakamatsu, que es un lugar donde desgraciadamente hubo lo que ocurrió con el tsunami, la zona aquella de Fukushima y tal, ¿no? Y bueno, en esto ha habido una trayectoria pues, de bastantes años y luego pues, hemos pasado a otros proyectos según las necesidades que se han ido viendo. Aquí, Bayo, nos has hablado un poco de tu proyecto, de cómo naces como artista, es decir, no como artista, perdón, lo voy a decir bien, como representante de artistas, y a partir de ahí tengo entendido que tú desarrollas un método propio, una metodología, una forma para acompañar en su crecimiento a un artista, ¿correcto? Así es, espera. Yo me he dado cuenta por la experiencia de que existe una gran desinformación en el mundo artístico, en concreto hablando de los artistas. Ellos o en general, pongamos en general, el mundo, lo que es el mercado artístico, lo que son las galerías, ferias de arte, marchantes, etcétera, etcétera, es un mundo como muy oculto. No hay nada escrito, un artista sale de estudiar de la universidad, acaba su carrera y se encuentra en un mundo pues que le es completamente desconocido. No hay nada, no se sabe cómo distinguir una galería de otra, cómo dirigirse a un galerista, etcétera, etcétera, a dónde ir siquiera. Entonces estaban muy perdidos, no había en el mercado nada que cubriera esto. Y desde hace como 10 años aproximadamente, pues se me ocurrió el hecho de digamos, dar un poco de solución, dar solución
a esta carencia que había. Y de ahí surgió Vivir del Arte, un proyecto que tiene como finalidad pues el ayudar a los artistas en ese proceso de saber cómo dirigirse. Digamos, crear un GPS. Muy bien, interesante. Es decir, yo soy un artista, por ejemplo, y tú me guías en mi primer proceso desde que nace mi cuadro o cómo funciona. Tú me guías un poco para presentar en galerías. ¿Cómo sería un poco? Bien, en principio no sería tanto entrando en la parte de la creatividad, porque ahí casi hay una parte importante que también pues esto lo venimos trabajando. De un artista, sí. Sería más bien en la parte en que tú como artista sales al mercado y dices yo ahora quiero exponer mi obra y quiero que sea conocida. Entonces ahí es donde te apoyo a través de un método que se llama pues Vivir del Arte. Correcto. ¿Y a qué tipo de artistas va dirigido entonces? ¿Artistas que se inician, artistas más profesionales? ¿Tú qué artista orientarías hacia este método, por ejemplo? Bien, está orientado todo este trabajo al artista que todavía no está consolidado. Es un artista que todavía no ha conseguido consolidar su trabajo en el mercado artístico. Esto no quiere decir que pueda tener muchas exposiciones, pueda haber expuesto mucho, pero no ha conseguido situarse de la manera que él querría. Puede ser también un artista que comienza, también podría ser, y necesita de esa trayectoria, saber cómo hacer paso a paso. ¿A quién no está dirigido Vivir del Arte? Pues, por ejemplo, a los artistas que ya están consolidados. Porque ellos, precisamente, están consolidados porque saben lo que hay que hacer y lo han hecho. El problema es que, en muchas ocasiones, no se comparte lo suficiente, por decirlo de algún modo. Cierto, cierto, porque si volvemos al principio de la entrevista, donde nos das el nombre Vivir del Arte, ¿cómo tú crees que se puede vivir del arte? El artista, yo tengo entendido siempre que todo lo que era la pintura, todo lo que eran las artes un poco escénicas, todo lo que era un poco como tachado de que no se podía vivir de ello. Quizás, vamos, no sé si voy mal encaminado, pero en todos los hogares muy bien de los que conocemos, la persona con una brocha, con una guitarra, con un micrófono en la mano, era tachado de decir, te vas a morir de hambre. Sí, ¿Y exactamente. tú crees que podemos conseguir que un artista se consolide? Sí, yo lo creo enteramente. Sí que es verdad que este paradigma existe y si mi hijo salió artista, pues madre mía, podría haber sido médico o podría haber sido otra cosa, ¿no? Hay como un estigma. Todo esto viene de muy antiguo. ¿Quién no ha oído hablar de los artistas bohemios que vivían en París, que pasaban hambre? Parece que si no pasaban hambre, pues realmente no era tan artista. Pero esto estaba pasando en el siglo XIX y estaba pasando en el siglo XX. Y ahora, pera, resulta que estamos ya en el siglo XXI. Estamos viviendo una época muy, muy distinta. Vivimos ya en una época que estamos inmersos dentro de la inteligencia artificial, la robótica la tenemos ahí a dos pasos, tenemos internet que realmente cambió todas las reglas del juego y hoy llegamos a un mundo muchísimo más amplio. Solamente tenemos que saber el cómo hacerlo, seguir los pasos y realmente hacerlo. Ahí interviene el coaching, que luego vamos a tocar un poquito. Pero básicamente en lo que yo me baso. Cuando yo digo que se puede vivir del arte y que es una realidad y que se puede hacer, no estoy diciendo que se pueda uno vivir, que pueda estar viviendo del cuadro que vende una vez en una galería cuando expone cada 2 años o de la escultura. Siempre digo que más allá de la tela, más allá del bronce, hay mucho más. Vivimos en un mundo muy amplio que está por descubrir las facetas que tiene el arte. Podemos pintar un lienzo, pero también puedo pintar un avión. Yo esto lo he visto en Japón. He visto un avión entero, puedo pintar un yate, puedo hacer 1000 cosas, restaurantes de lujo. 1000 formas. Mi soporte, tengo que salir de esa mentalidad de que es solamente la tela, algo ahí. Y en esto me baso. Y lo que hay muchísimo por descubrir, de dónde podemos llevar a la moda. Mucho más amplio, es una visión mucho más amplia. Es cierto, porque yo he coincidido contigo con una pintura en concreto de un artista, me parece que era del sur de España,
que se dedicaba a pintar muebles y tengo que decir que el trabajo final fue impresionante. Me has mencionado el coach. Y ciertamente, si mal no me equivoco, te llaman el coach de los artistas. Sí, así es, espera. Así es como se te conoce, como Sí. te conocen tus fans, tus clientes, tus seguidores, como el coach de los artistas. Háblame un poco de ello. Bueno, esto viene de otra fase, ¿no? Porque todo esto ha ido llevando varias fases hasta llegar a la síntesis que es ahora. En principio, el darme cuenta de que faltaba la información era correcto. Sí, la información no estaba, había que elaborarla y de forma que fuera entendible. Pero ¿qué pasa con la información si tú no la tienes, pero no lo ejecuto, no entro en acción? Ahí es donde interviene el coaching. ¿De qué sirve tener toda la información? Sabemos a dónde tenemos que ir, qué puerta tenemos que cruzar, pero luego, como hemos visto tantas veces, me quedo delante de la puerta y no cruzo. Y si cruzo, ¿qué voy a decir? Interviene la motivación y de ahí vino otra fase que fue en donde me formé en el Instituto Gestalt de Barcelona en coaching, concretamente en coaching transformacional, y de ahí salió lo que salió todo un producto, algo que se componía no solamente de coaching, sino también de mentoría basado en la experiencia, consulting, y todo esto es lo que nos lleva a la parte final donde ahora estamos. Muy bien. Y una pregunta más. He leído cuando entré en tu página web, en vivirdelarte.com, leí que tenías un proyecto también que va muy relacionado o es una evolución en el tiempo que se llama Mastermind, ¿podría ser? Exactamente, es Mastermind Vivir del Arte. ¿Y en qué consiste Mastermind? El Mastermind Vivir del Arte es la síntesis de todo lo que yo he podido aprender y poner en práctica pues a lo largo de estos casi 30 años ya de dedicación al mundo del arte. Mastermind es una idea que nació allá por el siglo XIX, nació en los Estados Unidos y nació pues de las, digamos, de las personas más poderosas de este planeta en cuanto a la economía, que eran pues en aquel momento los que se llamaban Rothschild, los que se llamaban Rockefeller, etcétera, etcétera. Y se llaman, porque se llaman todavía, porque sigue estando, ¿no? Con lo cual fueron los que tenían el poder sobre el mundo y que se sigue teniendo en cuanto a lo económico. Y estas personas se dieron cuenta de que había un funcionamiento en la energía muy especial. Y era que cuando varias personas se reúnen, se encuentran con un motivo en común, surge una fuerza muy poderosa con el objetivo de retroalimentarse. Sí, entonces ellos se reunían... Una conciencia, podríamos Exacto, hablar. tomar conciencia y compartir, porque estas personas también venían de la industria, grandes empresarios y demás, y ellos compartían entre sí. Se dieron cuenta que en esto se creaba una fuerza, si eran, pongamos, 4 o 5, muy, muy superior a esos 4 o 5. Aquello tomaba vida propia. Y esta idea es la que yo he rescatado para traerla al mundo artístico. Entonces allá nos retroalimentamos con información, con empoderamiento y con todo aquello que pueda ser útil para que ese artista llegue a donde él ha decidido que va a llegar. Me viene a la memoria, en Córdoba, es una breve anécdota que hacemos un paréntesis, en Córdoba hay un salón, en un sitio, que le llaman el Salón de los Tiesos. Y en este salón coincidían los artistas de esa época, los pensadores, los cambiantes de esos momentos. Salón de los Tiesos. Y le llamaban el Salón de los Tiesos, sí, porque ahí se reunían. Y en ese momento, por eso quizás tan interesante este tema que estamos hablando, el de vivir del arte, les llamaban los tiesos porque no podían pagarse apenas la copa de vino. Ajá. Y por eso el posadero les llamaba los tiesos, porque no podían, y quizás es una forma de recuperar este pensamiento, ¿no? De converger en una conciencia, es eso, de que el proyecto vaya hacia crear algo en común, ¿no? Hacia mejorarlo entre todos. Exacto, pero sin tiesos. Pero sin tieso. Sin tieso. Aquí vamos a partir de la idea es desde la abundancia, ¿no? Estamos reconociendo que el universo en sí es abundante,
el arte es belleza y por tanto debe ser igualmente abundante. Entonces, bueno, sí, está muy bien ese círculo y podemos ir allí a visitarlo, pero... No, eso es antiguo, ¿eh? Ah, Te que es hablo de hace antiguo. 2 siglos Vale, atrás. vale. Hace 2 siglos. Sí. Claro, hablamos de esa época también, que hablamos de los bohemios. En ese momento de aquí era toda cuando- esa idea. Cuando el arte estaba de moda en Francia, la gente Claro, migraba claro. allí, era el momento de romper con los arquetipos sociales que había, Sí. era pintor que vivía hoy aquí, mañana vivía aquí, que todos se hacían famosos, es importante. Sí. ¿Sí? Los cuadros subían de precio cuando uno ya no estaba en este planeta, Sí, pero y yo siempre he encima- pensado, ¿de qué te sirve? En ese momento, hace 2 siglos que estamos hablando. De ahí es justamente, está muy bien que lo retomes, porque de ahí es donde viene esa creencia que hace que ser artista pues equivale a no poder vivir de tu arte. Esto se lo tendríamos que preguntar, por ejemplo, al señor Damien Hirst, el creador de algunas obras que se han vendido, pues, en concreto hay un tiburón, que habéis oído hablar, el tiburón se vendió por 12 millones de dólares. Él es uno de los hombres... ¿Un cuadro o un No, tiburón? no, un tiburón Físico. disecado, es un tiburón disecado tal cual, vendido en 12 millones de dólares. Y una calavera recubierta también por diamantes de unos 50 millones de dólares. Es el Hermosa. artista vivo más rico del planeta. Y podemos hablar también de Jeff Koons, vendiendo obras también en 40, 50 millones de dólares en estos días. O sea, que esa es una idea que habría ya que Hermosas cifras, ciertamente. revisar. Lo son. Hermosas cifras. Y tengo una pregunta que te quería hacer. Ahora que ya estamos acabando, me indican en producción que ya no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Continuaremos. Continuaremos en otra, habrá más. Permíteme finalizar. Un consejo que tú le darías a todo artista que ahora inicia. El consejo que yo le daría es que realmente esas creencias que nos han estado limitando, lavarlas, lavar el cerebro y darse cuenta, hacerse consciente de que realmente hay que abrir mente para ver que este mercado del arte es muy, muy amplio. Informarse y, por supuesto, estamos aquí para poder transmitir pues este mensaje. Tenemos el sistema, tenemos el GPS, simplemente pues como artista interesado en vivir de tu arte, yo lo que te diría es que te anotes ahí en la página web www.vivirdelarte.com, dejes tu email, dejes tu nombre ahí y yo voy a estar en contacto contigo y vamos a poder entrar, aquí no por supuesto pues no tenemos el tiempo, pero vamos a entrar de manera ordenada en todos los pasos para que tú puedas tener esta información y que en poco tiempo tú puedas estar generando ingresos y teniendo pues una vida realmente dentro de esa abundancia que es la que nos corresponde en este siglo XXI y en esta era que estamos viviendo, donde cosas muy interesantes están pasando y van a pasar. Es lo que yo te digo como artista. Perfecto, perfecto. Pues vamos a ver, simplemente vamos a dar gracias a Francisco Torralba por su intervención aquí en Cuadernos en Blanco. Recordaros que es cierto que como el artista hoy tenemos la posibilidad de que hay métodos pues para crecer y desarrollarse y obviamente nos ha facilitado una página de contacto que es www.vivirdelarte.com. Con él podéis poneros en contacto y simplemente os emplazo a nuestro canal aquí en los programas audiovisuales y nuestras próximas entrevistas. Gracias por vuestra compañía. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Pera. Ha sido un Encantado de que estés aquí con verdadero nosotros. placer y un honor, una gran oportunidad de estar aquí contigo. Soy muy consciente y conozco, como bien sabes, tu gran proyecto dentro del mundo de la espiritualidad desde hace ya muchos años y verdaderamente es para mí un gran honor el haber podido participar en esta entrevista de Alas Blancas, a la que te deseo muchísimo éxito, os deseo a todo el equipo muchísimo éxito en este gran proyecto de luz y de conciencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos.